Hablemos de la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Vale, pues comencemos. ¿Por qué es importante conocer las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff? Muy fácil. Resulta que cualquier área de la electrónica a la que nosotros nos movamos, siempre aparecerán ley de Ohm y leyes de Kirchhoff. Por ejemplo, cuando analizamos circuitos con amplificadores operacionales, cuando hablamos de transistores, cuando hablamos de electrónica de potencia, siempre tenemos presentes estas leyes. Pero veamos, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es una ley que nos relaciona la característica física de un elemento, al cual llamamos X, con la tensión que aparece en sus terminales o que aplicamos en sus terminales, con la corriente que atraviesa dicho elemento. Y podemos escribir la ley como B igual a I por X. Observen que esta ecuación es válida tanto para circuitos de corriente directa como para circuitos de corriente alterna. Lo único que va a cambiar es el valor de esta X. De momento nos quedaremos con el caso más práctico y sencillo, que es el de corriente directa. En el caso de corriente directa, tenemos que B es igual a I por R. Esta X se convierte en esta R. Entonces, tenemos un ejemplo bastante básico. Tenemos una fuente de 10 volts que está alimentando a una resistencia de 1 kilo ohm. Observen que la diferencia de potencial que existe en este elemento es precisamente 10 volts. En este punto tenemos 10 y podemos pensar que en este punto tenemos 0. O bien, tenemos conectado este punto a tierra. Por tanto, es 10 menos 0 igual a 10. Dividido entre el valor de la resistencia, 1 kilo. Observen que lo único que hicimos fue despejar. Esto nos da 10 miliamperes. Pero pasemos a un ejemplo un poco más práctico. La verdad es que este tipo de circuitos rara vez se ven en la práctica. Y veamos este otro circuito. Tenemos un transistor BJT, del cual no hemos hablado absolutamente nada, y tenemos una resistencia de 1 kilo ohm conectada a su colector. En la otra terminal tenemos una fuente de 24 volts y suponemos que conectamos un voltmetro entre colector y emisor. La lectura de este voltmetro es de 5 volts y nos interesa saber cuál es la corriente que atraviesa dicho resistor. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues necesitamos conocer primeramente cuál es la diferencia de potencial que existe entre el resistor, entre las terminales del resistor. Para hacerlo, simplemente vamos a restar 24, que es el voltaje que tenemos en una de las terminales, menos 5, que es el voltaje que tenemos en la otra terminal. ¿Vale? Esto es válido por la configuración que tenemos. No se preocupen si no lo entienden al 100% de momento. Más adelante lo platicaremos a detalle. Entonces, la diferencia de potencial es 24 menos 5, 19 volts. Para calcular la corriente, recurrimos a la ley de Ohm. Entonces, la corriente será 19 entre 1 kilo ohm, 19 miliamperes. Y listo. No necesitamos conocer nada del transistor, no necesitamos conocer su beta, no necesitamos conocer algo respecto a la base, nada. Con ley de Ohm es más que suficiente de momento. Muy bien, ahora platicamos acerca de las leyes de Kirchhoff. Tenemos dos leyes, la ley de corrientes y la ley de voltajes. En el caso de la ley de corrientes, Kirchhoff nos dice, la suma de todos los voltajes que entran a un nodo es igual a la suma de todos los voltajes que salen de dicho nodo. Y eso lo tenemos representado con esta ecuación. En el caso de la ley de voltajes, nos dice que en un lazo cerrado, como este que tenemos aquí, la suma de todas las caídas de voltaje que se darían en los elementos resistivos es igual a la suma de todas las elevaciones, que sería la que se da en todas las fuentes de voltaje que tenemos presentes en el lazo cerrado. Y esa ecuación la podemos escribir de esta manera. La sumatoria de todos los voltajes que son una elevación igual a la sumatoria de todos los voltajes que son una caída. Observen que esto lo podemos despejar sin ningún problema. Podemos tener esta sumatoria menos esta sumatoria del lado izquierdo y lo mismo para la de voltajes. Entonces vamos a unos casos prácticos.
Empecemos con la de corrientes. En el caso de corrientes, una aplicación directa y súper básica es el caso de los amplificadores operacionales. Para ser más específicos, esta configuración, la configuración inversora. De nuevo, hablaremos más a detalle en otros videos. En este caso, tenemos un voltaje de entrada que está aplicándose a una resistencia la cual está conectada a la terminal inversora del amplificador. Desde este mismo punto se toma otra resistencia que va a dar hacia el voltaje de salida. Entonces, podemos ver que aquí se generará una corriente I1 que atravesará esta resistencia. De este lado tendremos una corriente I2 que pasará a través de esta resistencia y finalmente tendremos una corriente I3 que viajará hacia adentro del amplificador. Esta convención de sentidos la doy yo sin ningún problema. Ustedes pueden tomar esta o pueden proponer alguna otra. Al final, las ecuaciones se resuelven y llegamos todos a la misma conclusión. Entonces, si observan, tenemos una corriente que entra al nodo y dos corrientes que salen. Por tanto, la suma de las corrientes que entran, I1, es igual a la suma de las que salen, I2 más I3. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con la ley de voltajes? Para ese caso tenemos este otro circuito, un circuito con, nuevamente, un transistor BJT. En este caso analizaremos esta parte del transistor, la parte de la base y el emisor. Como les mencioné, podemos despejar esta ecuación y por tanto tenemos el voltaje de base que tomamos como una elevación y damos el sentido con un signo negativo más las caídas de tensión que existen en dicho circuito, en dicho lazo. Una será la caída que hay en esta resistencia y la otra es la caída que hay en el transistor entre su base y su emisor. Como ya he despejado de esta ecuación, pues el resultado es igual a 0. Es importante que nosotros conozcamos esto porque en la siguiente clase estaremos platicando acerca de otros elementos diferentes a la resistencia, como puede ser un inductor, como puede ser un capacitor. En estos casos, cambia ligeramente lo que tenemos aquí en las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff se mantienen igualitas.